Buenas tardes, profesor. Hoy, alumno Jesús Ernesto Villar de León. Hoy me toca la exposición de los temas 4 y 5 que vienen siendo teorías es incluso un conjunto, las teorías que intenten explicar el origen de la criminalidad. Si lo vamos al punto de vista filosófico, eso sería la etiología criminológica, es decir, estudios de las causas y efectos que originan el fenómeno criminal. Ellos buscan la génesis, el origen del delito. Para alcanzar la extensión y profundidad deseada, analizaremos el tránsito de determinismo individual hacia los complejos teóricos de la estructura social. ¿Qué es la teología criminológica? Que busca el origen del delito. Es una rama de la criminología, que la criminología es una ciencia, que se dedica a estudiar las causas determinantes y los factores que influyen en la aparición de la conducta criminal, en lugar de centrarse en la ley o en el castigo. Se pregunta, ¿qué impulsa a una persona a cometer un delito? Es como, si lo decimos desde el punto de vista religioso, es la génesis del delito, lo que impulsa a una persona a cometer un delito. ¿Cuáles son las causas? Muchísimas que las vamos a ver hoy. Y tal vez de esas que vamos a ver hoy hay muchas más, pero esas son las más estudiadas, son las fundamentales. Hay tres enfoques principales, que son el biológico, el psicológico y el sociológico. El biológico es la herencia y el cuerpo. Se basa en la genética, en el funcionamiento cerebral, de neurotransmisores, son muy importantes. Lesiones, nutrición, simplicidad de factores que tienen que ver con el cuerpo humano. El psicológico, la mente y la personalidad, trastornos de personalidades, traumas infantiles, falta de empatía o procesos cognitivos y muchos factores más. Personalidad, sociológico, el entorno y la sociedad. Pobreza, falta de oportunidades, presión de grupo, desorganización social o desigualdad. Este, el antónimo de la pobreza sería la riqueza, quieren más. Ahí también son múltiples causas. Entre los tres hay un paradigma que dice que el criminal nace o se hace, que todavía no se ha podido responder científicamente. Yo soy del pensar de que las dos cosas influyen, tanto nace como se hace. Factores crimogéneos. Para entender por qué alguien delinque, los expertos dividen las causas en tres. La primera, factores predisponentes, son elementos internos que preparan al individuo como una personalidad. Ejemplo, una persona impulsiva, una persona agresiva. Hay un elemento que se ha estudiado, que yo lo he percibido mucho, que se llama poca tolerancia a la frustración. Ese también parece mentira, creo que impulsa más a cometer un delito que la personalidad impulsiva. Factores preparantes son situaciones externas que facilitan la conducta, como el consumo de alcohol, el fácil el acceso a las armas. Y factores encadenantes, que es como la gota que derrama el vaso, es el evento específico que hace que la persona pase a la acción en un momento dado. Un ejemplo, es impulsiva, baja tolerancia a la frustración, está en una fiesta consumiendo licor, aparte de eso tiene un ego alto, anda armado y lo chocan a las 11 de la noche, tiene su camionetota bien lujosa y lo chocan, muy probablemente ese ciudadano, por todas sus características presentadas anteriormente, va y le da unos disparos o agrega físicamente al que lo chocó. No importa quién haya sido el culpable, tal vez fue él, pero él va a cometer ese delito, que él ni sabe por qué lo está cometiendo. ¿Para qué sirve la criminología en la vida o a la sociedad? Primero, para prevenir. Segundo, para la rehabilitación. Y tercero, para la planificación criminal. Permite a los investigadores determinar el trasfondo de ciertos delincuentes para capturarlos más rápido.
Me voy cuando se capturó aquel famoso delincuente el Picuri. Creo que la criminología entró ahí para planificar su captura. Cuando eso trabajaba yo en Apure. Ajá, ahora vamos a los enfoques. Enfoque individualista. Examina las corrientes que sitúan el origen de la conducta desviada dentro de la esfera del sujeto, ya sea en su organismo, su psique o su herencia cultural. Genética criminal. Estudia sobre los gemelos y adopción que buscan determinar la heredabilidad de la conducta agresiva. Hay un refrán que dice, hijo del gato caza ratón. Claro, no viene a esto, es medio jocoso, pero no viene aquí a la genética criminal. Pero sí se ha comprobado que varias familias, no sé si es por el entorno social, si es por o por la genética, tienden más a delinquir que otras o varias sociedades. Neurofisiología, el análisis de bueno, el punto anterior, la genética criminal. Como estaba pensando aquí cuando trabajé en Calabozo, que hay un pueblo, un barrio que se llama Cañafistor. Había una familia que se llamaban los moros, o le decían los moros. Todos eran delincuentes. Las mujeres, los hombres, las abuelas, el abuelo que era un malandro viejo. Todos de esa familia eran delincuentes. Hasta las mujeres. Neurofisiología, el análisis de disfunciones en el lóbulo frontal, el cual regula los impulsos y el papel de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Bueno, eso, los neurotransmisores lo estudié yo mucho cuando en la parte de los efectos en las redes sociales, de las redes sociales, especialmente los juegos de video en los individuos, pues, especialmente en los niños. La serotonina, la dopamina, la adrenalina, el cortisol. Supuestamente se dice que el que tiene el lóbulo frontal más grande genera más neurotransmisores, porque no, aquí solamente nombran dos, pero son muchos. Y puede ser que esa mezcla de neurotransmisores haga que un individuo sea más delincuente. No lo voy a poner a explicar todos los neurotransmisores aquí porque son muchos. Pero por lo menos la dopamina calma. Bioquímica, la influencia de niveles elevados de testosterona o desequilibrios nutricionales en la irritabilidad y el comportamiento antisocial. Como militar yo he comprobado que cuando la testosterona está muy alta en los soldados, junto con la adrenalina, es más fácil delinquir que una persona que la tengan estándares normales. Ahí le puedo contar bueno, historias de cuando los individuos. Yo soy parte de la que esta materia me gustó, me es fácil porque la llevo la vida diaria, normal que he vivido, pues, a mi experiencia de vida. Y si me doy cuenta que siempre lo decía yo que testosterona más adrenalina, más armamento, más licor, era una mezcla mortal. Y siempre se delinquían. Eso se ve mucho en frontera, en la base de protección fronteriza. Siempre, el 80% de las veces que eso se mezclaba, había problemas. Explicaciones psicológicas. Aquí el crimen se entiende como un proceso mental, una alteración de la personalidad. Según Freud en el psicoanálisis, la teoría del delincuente por sentimiento de culpa, donde el acto criminal es una búsqueda de castigo para aliviar un complejo de Edipo no resuelto. Bueno, esto ya es una parte psicológica muy profunda, que no sería yo el ideal para explicarlo, pero se la entiendo muy bien. Teoría del aprendizaje, Bandura, el crimen como conducta aprendida mediante la observación y el refuerzo, modelado. Ese es, teoría del aprendizaje, una de las causas principales, junto con las otras, de las bandas como Los Z, el Tren de Aragua,
la, la oficina de Envigado, o sea, en Medellín, de los sicarios. Teoría de la personalidad, el estudio de la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad como incapacidad de empatía y ausencia de remordimiento. Claro, esto es un tema más profundo de la psicología, en donde si un psicólogo sí puede detectar si una persona es propensa a delinquir o no, con un simple examen. Eso no es difícil de hacerlo. Y ahí cuando salen los exámenes psicológicos si está apto para X tarea o no está apto para X tarea. Explicaciones antropológicas culturales. Antropología de la violencia. Cómo ciertas estructuras culturales validan la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos. Bueno, hay una carta Pablo Morillo, que le escribió al rey de España o al ministro de la Defensa de España durante la guerra de independencia, donde decía que Venezuela y el Reino de Granada, aunque sean limítrofes, son muy distintos. Mientras en Santa Fe, que es Bogotá, mientras en Santa Fe los abogados y jueces están abrumados de trabajo, en Caracas las disputas se resuelven con la espada. Eso es esto, la antropología de la violencia. Entonces, aquí desde ese momento se ve como el venezolano es distinto al colombiano. No quiere decir que nosotros somos más delincuentes o ellos son menos delincuentes, no, sino o tienen la delincuencia, sino la forma de delinquir es distinta. Hay más criminalidad en Colombia que en Venezuela. Teoría de las subculturas se recogen. Un grupo social que crea sus propios valores a menudo en oposición a la cultura dominante, donde el prestigio se obtiene mediante la transgresión. Es cuando una minoría de una sociedad o vamos a decirlo al revés, tampoco puede ser una minoría. Un ejemplo, en Europa cuando mataban a los judíos, era un valor hacerlo. Ahorita en Israel, que un sionista mata a un palestino, así sea un niño, pues, es un valor para ellos. Claro, hay zonas que son más propensas a la violencia como otras, pues. Un ejemplo, los esquimales son menos violentos, así su vida sea muy agreste, su hábitat, que la gente del Medio Oriente o del Cuerno de África. Ahora vamos con las teorías sociológicas y sociopolíticas en la criminalidad. Esta viene con hablar de, o tratar el medio ambiente y la estructura, el factor múltiple. Propuesto por autores como Haley, sugiere que no hay una sola causa, sino una suma de factores, familia, economía, educación, que confluyen. Y para mí, aparte de esto, pues las características personales. Porque hay gente muy buena que ha salido de los barrios más violentos de Caracas y son abogados, ingenieros, doctores, oficiales. Ellos mismos dicen, todos mis compañeros, todos mis amigos de infancia están muertos o presos. Yo no agarré esa vida. Por eso que en el factor múltiple, claro, este social, le junto yo la parte personal y también la parte de familia, que también entra aquí. La anomia, según Turkey y Merton, es la ruptura de normas. Merton destaca la brecha entre las metas culturales, éxito y los medios legítimos, forzando al individuo a la innovación, o sea, al crimen. Eso también se puede determinar hasta por un examen psicológico. Uno cuando hace el examen psicológico a los cadetes para ingresar a la academia militar, hay un examen donde dice si él es cumplidor de las normas o no es cumplidor de las normas. Si ese examen se llevara a estadísticas, se determinaría en esas estadísticas cuál región de Venezuela, simple la academia militar, porque hay presentes de todos lados. Yo también hice el examen. ¿Cuál región de Venezuela sería más propensa a cumplir las normas y cuál no? Y hasta se estudiaría
su desempeño en la carrera militar a partir de ese examen. O sea, es interesante hacerlo. La asociación diferencial o la asociación diferencial, según Sutherland, el crimen se aprende en grupos íntimos. El sujeto se vuelve delincuente cuando tiene más definiciones favorables a la violación de la ley que desfavorables. La creación de las bandas, la creación, eso se ve mucho en las zonas rurales, en las zonas urbanas populares, en los barrios. Identificación diferencial, según Gleiser, una evolución de Sutherland, una evolución. El sujeto delinque al identificar con modelos criminales, reales o ficticios. Esto me trajo a mí, cuando estaba estudiando esto, a la película esta a la serie de Pablo Escobar, donde el sujeto que delinque, o sea, Pablo Escobar, al identificarte con modelos criminales. O sea, Pablo Escobar lo convierte en un héroe en esa serie. Hasta uno se refiere a ellos a veces. Y entonces, el sujeto ve al criminal, los criminales como un héroe, como un modelo a seguir. Por eso es la identificación diferencial. La teoría del conflicto social. El crimen surge de la lucha por el poder y los recursos entre diferentes grupos sociales. Bueno, las bandas. Patología social, analogía médica, donde se considera que ciertas instituciones sociales, familia, escuela, están enfermas y no cumplen su función de socialización. Vamos a un ejemplo. Bueno, hay escuelas en sitios populares que, pero las cárceles, es un ejemplo facilito. Las cárceles para regenerar al ser humano. Eso va a ir a una universidad del crimen. Pero también hay familias que son disfuncionales, o son, no disfuncionales porque han entendido como eso, sino todos ahí son delincuentes, y en vez de esperando a la mamá. Bueno, un ejemplo, vamos a volver a salir Pablo Escobar. Pablo Escobar de niño se copió unos exámenes y lo descubrieron, y la mamá le dice a Pablo Escobar, en vez de regañarlo, como le hacían a uno, le dice, según la serie, se puso bravo con el hijo, le dijo, cuando vaya a hacer una cosa mala, tiene que hacer bien. Eso que la familia no cumple la función reguladora social. Interaccionismo simbólico. El crimen no existe sin la interacción social. Es el significado que le damos a las acciones de nuestra convivencia diaria. Por supuesto, si una sociedad es propensa al crimen, a la delincuencia, eso va a permitirlo. Pues, por ejemplo, el Bronx en Nueva York. ¿Por qué más delincuente que Florida, que Miami? ¿O por qué más peligroso Guadualito que el Orza? Que están cerquita en Apure. Yo que comandé el Orza, se lo puedo decir o afirmar sin temor a equivocarme. En metodología, estudia los métodos que las personas utilizan para dar sentido a su realidad cotidiana y cómo las instituciones construyen la realidad del delito. Etiquetamiento es como vimos anteriormente, el sistema marca al individuo, creando una carrera criminal a partir de la reacción social. El sistema no solamente es, vamos a volver a las películas y novelas de mafiosos colombianas. Hay más mafiosos en Colombia porque los medios de comunicación, la sociedad lo impulsa, o la sociedad impulsa a que esas novelas, o sea, en Colombia, o hay más delincuentes porque los medios de comunicación los impulsan a que haya, los promueven, haciendo héroes a todos esos delincuentes, o eso es consecuencia de la gran delincuencia que hay. Para mí es un conjunto de todo, pero esto es lo que se refiere a esto. En vez de detener todas esas películas y novelas que colocan a los narcotraficantes como héroes, las siguen pasando por todos sus canales de televisión y Netflix y todo eso. Entonces es un etiquetamiento de la sociedad.
Ahora vamos con las explicaciones sociopolíticas y criminología crítica. Creo que este es el tema 5. Este nivel de análisis es puramente macro, macrosociológico y cuestiona el poder del Estado. No, creo que todavía no llegamos allá. El 5, este es el 4 creo. Paradigma del conflicto. A diferencia del funcionamiento que ve la sociedad en armonía, este paradigma ve la ley como un arma de la clase dominante para controlar las clases subordinadas. Es cuando una sociedad muy piramidal, la clase dominante impone las leyes a la clase dominada o a la clase de menos recursos. Y puede haber un alzamiento, una revolución, una insurrección civil. Eso puede pasar ahorita en Bahrein, donde la clase dominante es sunita y el pueblo es chiita. Pasó en Esparta cuando se insubordinaron los, los esclavos a los espartanos. Pasó en Roma cuando los patricios, los plebeyos se le insubordinaron los patricios. Y así sucesivamente. Se puede decir que pasó aquí el 27 de febrero del 89 cuando el Caracazo. Estudio de control social. Se analiza cómo las instituciones, policía, escuela, medios, ejercen una vigilancia panóptica sobre el individuo. El panóptico es cuando una sociedad está totalmente vigilada. Una cárcel, un cuartel, cuando se está poniendo cámaras en todas partes. Entonces la sociedad se siente vigilada y comienza como a rebelarse. Pero eso es un estudio de control social. Pues. Análisis macro sociopolítico, el crimen como resultado del sistema económico capitalista, la desigualdad estructural y la marginación sistemática. No soy de una ideología muy fuerte de uno u otro sitio, pero sí me doy cuenta que en las sociedades muy capitalistas hay mayor criminalidad que en las sociedades que son más sociales o más socialistas. Un ejemplo, hay más crímenes en Estados Unidos que en Noruega, Suecia, Finlandia, tiene un socialismo, vamos a decirlo, muy científico, para no decir online, muy científico, donde verá se cumple. Entonces, el capitalismo como busca o impulsa la riqueza, la comunicación, la acumulación de dinero, la buena vida, entonces el que tiene, según la teoría que hemos visto, estirpe o génesis, o en los cromosomas tiene que ser delincuente, va a delinquir para llegar a eso. Ese es el problema del capitalismo, la delincuencia. Y viene otro que es la crítica al sistema penal, que denuncia que el capitalismo rompe los valores humanos por los valores materiales. La ambición es superior al amor, a la convivencia, a la solidaridad. Crítica al sistema penal, se denuncia que la cárcel no resocializa, sino que es un instrumento de control de la pobreza y una fábrica de delincuentes. Bueno, yo no sé Europa cómo es, ni cómo es Medio Oriente, ni cómo es Asia, ni siquiera como en los Estados Unidos, pero yo sí sé que en América Latina, desde México hasta Argentina, este es el caso. Las cárceles en nuestra región son centros de universidades de posgrado, doctorado, magíster de delincuencia. Bueno, aquí ya terminamos la exposición, profesor. Cerré con un lema muy viejo, un refrán que dice, más que se ve al revés ahí en el video, el crimen no paga. Lo puse en una interrogante más que una afirmación, porque va que la criminología, yo no puedo decir que todos los delincuentes son capturados, puede ser que sí, que alguna vez, pero alguna vez alguien sale con la suya y nunca capturado, pues. Aunque la mayoría sí lo son. Entonces se pone a ver los grandes criminales, los que van en contra de la sociedad, en contra de la estructura del Estado, siempre caen. Lo puede ver
desde los piratas, desde las grandes bandas armadas, el Capone, los carteles de la droga. El crimen nunca se detiene, lo que caen son los protagonistas del crimen, y ahí viene otro que lo sustituye. Me pareció muy bien interesante esta parte de la criminología porque es filosófica. Y bueno, yo he estudiado mucho la filosofía y esto viene siendo como la polemología, que es donde uno busca el porqué de las guerras, los conflictos armados. Bueno, así es la criminología, el porqué del crimen, por qué se comete. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por la instrucción tan importante que se dio para mí. Me interesa mucho el tema y lo voy a seguir estudiando. Gracias.